Le propuse al colegiado, al Consejo General del INE, que no declaráramos la validez de las elecciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Básicamente, los resultados de todos estos cargos coinciden en su totalidad con las candidaturas que estuvieron promovidas en los múltiples acordeones que aparentemente se distribuyeron en todo el país. Yo le pregunto a usted si usted sabe de dónde quién hizo los acordeones, de dónde vienen. Pues eso es una gran simulación, por eso presentamos la impugnación. ¿Por qué? Porque los acordeones que están certificados públicamente por los medios, los dieron a conocer desde hace más de 45 días, es idéntico el resultado que se obtuvo después de la votación. Si todo el mundo hubiera votado por los mismos, pues hubieran tenido todos los mismos votos. Todavía la Suprema Corte, la actual, la Suprema Corte de Justicia, podría hacer exactamente ¿qué, Arturo? Ante la Suprema Corte se podría impugnar la elección de los cargos electorales, es decir, de la Sala Superior y de las salas regionales, o bien ante la Sala Superior se podría impugnar la elección de todos los demás cargos. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Los consejeros leales al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, siguen dando la batalla para invalidar y posteriormente anular la elección judicial del pasado 1 de junio. Le apuestan a que el caso llegue a la Suprema Corte y sea la mismísima Norma Piña y sus ministros disidentes quienes resuelvan al respecto, aunque tengan que fungir como juez y parte. En las últimas horas, el periodista Mario Maldonado reveló a través de su columna que publica en El Universal que la todavía ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ya tiene listas las maletas para salir de México, tan luego se haga efectiva su renuncia el 31 de agosto, toda vez que al día siguiente entrarán en funciones los nuevos ministros que fueron elegidos el pasado 1 de junio. Según el periodista, Norma Piña decidió autoexiliarse y el país que eligió fue Canadá. Se va de México derrotada por la Cuarta Transformación y enfadada porque todavía le faltaban 5 años para concluir el encargo como ministra de la Suprema Corte que Enrique Peña Nieto le confirió. La columna inicia diciendo: la última batalla para intentar invalidar la elección judicial se dará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de todos los intentos de los ministros y ministras rebeldes, quienes buscaron por todos los medios descarrilar la reforma judicial y la elección del 1 de junio pasado. Ahora tendrán su última oportunidad, a poco más de 2 meses de terminar su cargo. Algo que huele mucho a conjetura es que afirma que el ministro Alberto Pérez Dayán, conocido como el ministro traidor, porque su voto fue decisivo para que la reforma judicial se declarara constitucional, es que también tiene listas sus maletas para irse a Madrid como embajador de México en España, pero que su nombramiento se ha retrasado, porque la 4T lo necesita en la última batalla que se dará en la Suprema Corte, cuando les llegue la impugnación de la elección judicial. Mario Maldonado y la ministra Norma Piña tuvieron fricciones hace algunos meses por la información que éste ha revelado sobre ella. Esto se supo por un tuit que publicó en la red social X el 29 de abril de 2025, en el contexto de un enfrentamiento con un magistrado que amenazó con denunciarlo, donde escribió: «Que lo haga, como lo intentó en su momento la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien me amenazó durante una reunión con varios testigos, incluido mi amigo Luis Cárdenas. No lo hizo, porque había sido una locura viniendo de la presidenta de la Corte. Pero lo que sí hizo fue pedir mi cabeza a los dueños y directivos de los medios en los que trabajo. Nada le funcionó». Lo escrito por Mario Maldonado en su columna parecería un invento si no fuera porque en los últimos días, los consejeros del INE que intentaron invalidar la elección judicial se han dedicado a recorrer todos los medios afines al conservadurismo para imponer la narrativa de que hubo graves irregularidades, para que la elección sea anulada en el Pleno de la Suprema Corte y no en el Tribunal Federal Electoral. Y es que según los consejeros y los comentócratas, no se
requería llevar ningún apunte para recordar los números de los 38 candidatos que deberían de elegirse. Le propuse al colegiado, al Consejo General del INE, que no declaráramos la validez de las elecciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina Judicial, para la Sala Superior y para 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Básicamente, los resultados de todos estos cargos coinciden en su totalidad con las candidaturas que estuvieron promovidas en los múltiples acordeones que aparentemente se distribuyeron en todo el país. Es decir, es ilegal, es ilegal. Es correcto, el artículo 96 prohíbe el financiamiento público o privado en esta elección. Para mí esto genera una duda razonable sobre la validez de la elección. Aprecio mucho al consejero del INE, Martín Faz. Martín, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Cómo viste este proceso electoral? Fue muy complejo. Espero que esta elección pues, no se constituya en un precedente para futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral en su conjunto, porque pues, podría estar en riesgo la integridad electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo porque se pasaron por encima la norma electoral, se permitieron lo que ya se había superado, ¿sí? El robo de urnas, las urnas zapato, el tema de los acordeones, que es un cochinero, pero todas estas irregularidades, en algunos casos ilegalidades, se dieron por buenas con tal de sacar adelante este mandato constitucional que pues estuvo muy mal hecho, la verdad. Realmente esto no puede ser resultado de la casualidad, sino de de algo orquestado y sistemático. Y esa sombra de duda que afecta al voto libre y auténtico, pues es lo que me llevó, y asumo que en cierta medida, y también por otras razones, a 4 consejerías más, a votar por no declarar válida esta elección. Dania Rabel, consejera del INE, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita y Sergio. El gusto es mío. Gracias. Oye, pues vimos también una discusión intensa como la del domingo por estos temas de la validación de la elección y bueno, pues algunos votos en contra de la validez de la elección. Se denunciaron irregularidades, igual, ¿no? Que el domingo, como la inducción del voto, Dania. Yo advertí algunas irregularidades graves que me parece que pueden llegar a comprometer la integridad de la elección y sobre todo a mí me preocupa mucho mandar el mensaje de que a pesar de las cuestiones que vimos todos y todas, pues que esto no tenga consecuencias y eso genere un incentivo perverso para que se repita en futuras elecciones e incluso se multiplique. Por eso el sentido de mi voto. Ahora, como se decía también el domingo, estas irregularidades tan notables son unas cuantas nada más, 818 casillas, pero creo que el tema fundamental es los acordeones. O sea, ¿fueron una inducción del voto o fueron pues una simple ayuda de memoria? Efectivamente, Sergio, creo que ese es el tema que pone más en juego la integridad electoral, pero lo que para mí es muy cierto es que no podemos nosotros declarar la validez ante este tipo de irregularidades. Le preguntaba al consejero Arturo Castillo, usted nos decía, sí hay todavía una posibilidad de hacer algo por fuera desde luego, el Instituto Nacional Electoral y por fuera de lo que pudiera determinar el Tribunal Electoral. Nos decía, todavía la Suprema Corte, la actual, la Suprema Corte de Justicia, podría ser exactamente ¿qué, Arturo Castillo? Claro que sí, Ciro. Pues mira, a ver, las competencias aquí son separadas. Como estamos renovando el Poder Judicial, al momento de que se lleva a cabo la elección para renovar estos cargos, se pueden impugnar estos resultados. La declaración de validez que ya hizo el Instituto y todo el cúmulo, digamos, de cuestiones que detectamos puede ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal o ante la Suprema Corte. Ante la Suprema Corte se podría impugnar la elección de los cargos electorales, es decir, de la Sala Superior y de las salas regionales, o bien ante la Sala Superior se podría impugnar la elección de todos los demás cargos. Y son estas instancias las que... Incluidos los ministros de la Corte. Incluidos los ministros de la Corte. Toda la elección, todos. Un juez de distrito, un magistrado civil, o un ministro de la Corte, todos serían sujetos de evaluación. Bien. Es correcto. Al conservadurismo y a la oligarquía rapaz, realmente les aterra que los nuevos ministros lleguen a tomar posesión del cargo, porque los casos que han logrado sepultar por años con la complicidad de los actuales ministros se resolverían en cuestión de días o a lo mucho en un par de meses, como el caso de los impuestos que el empresario Ricardo Salinas Pliego se niega a pagar.
El político más interesado en que se anule la elección judicial es el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien no solo interpuso una denuncia de juicio ciudadano ante el INE para dicho efecto, sino que se ha recorrido todos los medios informativos, hasta los afines a la 4T, pregonando que la elección fue una farsa plagada de graves irregularidades. Alejandro Moreno no le preocupa que Hugo Aguilar Ortiz no use toga, sino que prometió resolver muchos casos pendientes y convertir la Suprema Corte en una corte itinerante, que saldrá de la comodidad de la Ciudad de México y visitará los diferentes estados empezando por Campeche. Yo creo que la Corte ha servido a los estratos que tienen esta posibilidad, a las élites que tienen la posibilidad de contratar un abogado, un despacho de abogados que pueda meterse en los vericuetos jurídicos y que puede llegar a una sentencia favorable. Esto vamos a dar certeza que siga, no hay problema. Se trata de equilibrar que el que no tenga acceso a estos espacios de justicia tenga las condiciones para llegar. Vamos a fortalecer Defensoría Pública, la Escuela Judicial, la atención a la ciudadanía. Vamos a hacer, estoy proponiendo, obviamente voy a dialogarlo con el resto de los ministros y ministras, porque no vamos a imponer nada, pero sí vamos a hacer, la propuesta mía es sesiones itinerantes, vamos a tener una corte itinerante, va a salir a las regiones a atender casos concretos y a recibir a la gente. Vamos a acercar la corte a la gente. Esta es la gran deuda. Arriba está pulida la maquinaria, hay firmas de abogados, hay abogados que conocen bien el camino para llegar a la corte y activar lo que la corte hace. Certeza jurídica para empresarios, para inversionistas. A ellos vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir dándoles certeza. Es cómo atendemos la otra parte que ha estado fuera del sistema de justicia. Esos son los retos fundamentales y tenemos las herramientas, tenemos clara el diagnóstico y claras las posibilidades que vamos a poder implementar al seno de la Corte. Pues eso es una gran simulación, por eso presentamos la impugnación. ¿Por qué? Porque los acordeones que están certificados públicamente por los medios, los dieron a conocer desde hace más de 45 días, es idéntico el resultado que se obtuvo después de la votación. Oye, te he visto recientemente en varias entrevistas, estuviste con Poncho en CDP Noticias, luego estuviste en El Heraldo, ¿no? Con Julio Patán, con Zavala, en fin, te he visto en varias entrevistas últimamente. Pero no sé si fue hace un par de días que dijiste que había un cerco informativo. ¿Eso fue para parafrasear al clásico? Fíjense nada más el momento que se presenta hoy. Cerco mediático para el PRI, cerco mediático para los dirigentes del PRI, cerco mediático para la oposición, y nosotros estamos defendiendo la libertad de expresión. Fíjense nada más. Fíjense nada más. No nos invitan, y lo digo con claridad, no nos invitan, pocas veces. Esas que has visto son excepciones. Pocas. ¿Será que el PRI ya no pinta? No, pues somos la tercera fuerza política en este país. Como estemos, pero somos la tercera fuerza política, aunque no les guste a muchos. Tú dijiste, el PRI está más vivo que nunca. Y eso los tiene enloquecidos. Híjoles. O sea, ¿de dónde sacas que el PRI está más vivo que Me preocupa incluso que hasta tú te lo creas. No, pues son los números, Adela. A ver, vamos a hablar de números. Sí, Tú claro. llegaste en el 2019 sí. a encabezar el PRI, ¿no? Como líder nacional Sí, como del presidente PRI. del PRI. ¿Cuántas gubernaturas había entonces? En ese tiempo, 14. Ok. ¿Cuántas tiene hoy? 2. En el 2027 va a haber elecciones. Sí. Y se van a disputar gubernaturas. 17. 17. ¿Cuántas va a ganar el PRI? Todavía no soy émulo de Walter Mercado. No. Pero si diría, está tan vivo como ¿pero me qué dices. te diría? A No, ver. claro, Adela, a ver. Que tenemos posibilidad en la competencia política, tenemos varios estados donde podemos competir. Y es una extraordinaria pregunta para ponérsela al auditorio en el contexto político que hoy tenemos. Sabes que yo soy práctico, pragmático y franco, transparente. Y te gustan Mira, los números y entonces le sí, sumas y le restas. pero es la realidad, yo como dije. No pues, te salió no, en los la números elección son del el INE. 24. No, pero yo como te dije, yo soy político, no mago. No hay un político mexicano con más negativos que tú. No, eso es la narrativa que hace el gobierno. Pues he visto No, encuestas. no, el único que enfrenta a Morena con carácter, con determinación y con firmeza es tu servidor. El único que les dice que son una bola de cínicos, corruptos, sinvergüenzas, mafiosos, vinculados al narcopolítico soy yo. ¿Tú tienes Se los digo autoridad todos los días. moral para Claro decir que la eso tengo. o solo el micrófono? No, yo tengo la autoridad moral. No tengas duda, Adela. Nosotros en el 27 vamos a participar, vamos a competir y el PRI va a seguir. Fuimos el partido
más grande. Hoy no tuvimos capacidad porque perdimos, pero el PRI ya ganó y ya Hoy regresó. tienen más memes que votos. Pero no importa. Yo quiero decirte que un dirigente político construye para ganar las elecciones, pero el escenario, el contexto que hay, las herramientas que hay para competir, ya te lo dije, yo soy político, no mago. Le pusieron aranceles a 197 países. Si el PRI estuviera en el gobierno, no tengas duda, que le hubieran puesto aranceles a todos los países, menos a México. ¿Por qué lo crees? Porque nosotros tenemos no eres pitonizo. No. Bueno, ya para terminar, te cuento que la reportera que se autodenomina independiente, Reinaide Ramírez, se unió al coro de la prensa conservadora y en la mañanera del pueblo le exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que le diga de dónde salieron esos acordeones, que le explique por qué el ministro Hugo Aguilar Ortiz está empeñado en usar un traje indígena en vez de la toga. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Reina, ¿de qué querías hablar? Pero breve. Sí, ya hice mi acordeón para que no... Bueno, una pregunta rápido. Y ya vamos a la presidenta, es que con lo de la elección judicial, ahora que ya está lo de la validez. No, presidenta, es que es preocupante. Ahora que hemos estado escuchando cómo el INE ha estado, bueno, ya el domingo hicieron su validez y hubo seis consejeros que dijeron que debatieron principalmente sobre los acordeones, que fue una medida extendida, como un operativo a nivel nacional que podría haber incidido en la elección y provocar inequidad. Yo le pregunto a usted si usted sabe quién hizo los acordeones, de dónde vienen. A ver, por ejemplo, ¿quién votó de aquí? ¿Quién llevaba una lista de por quién votar? ¿Cuántos votos eran de las boletas? ¿Cuánto? 38. ¿Pero usted sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones? Pues es que cada quien llevaba su lista de por quién votar. Persona. Pero había, de hecho hay porque eran 38 cargos, ¿no? Pero hay entonces era muy difícil aprenderte el número para poder poner el numerito. ¿Usted a qué atribuye 9 boletas en el caso de ¿A qué atribuye, presidenta, que el 90%, si no es que según los datos que dieron el domingo los consejeros, que el 90% de los candidatos que figuraron en los acordeones fueron los que ganaron? No, pero a ver, es que fíjate, porque te voy a poner un ejemplo. A ver, pon el resultado de la votación. Mira, por ejemplo, en nombres. O sea, Hugo Aguilar Ortiz tuvo 6.195.612 votos. Él venía en los acordeones. 6 millones. Ahora, el siguiente tiene 3 millones de votos. El siguiente, ¿cómo se llama? Giovanni Azael Figueroa Mejía. Tuvo 3.6. Si todo el mundo hubiera votado por los mismos, pues hubieran tenido todos los mismos votos. Pero según los datos que ya sacaron, el 80% de los que ganaron… ¿Cómo me explicas esto? Que el segundo lugar de hombres tenga prácticamente la mitad de los votos del primero. Quiere decir que la gente, pues sí votaron muchos por Hugo, pero en los otros pues distribuyeron sus votos. Entonces, si hubiera todo el mundo votado igual, pues todos los votos hubieran sido iguales. Bueno, los todos datos hubieran tenido la misma cantidad hablan que el 80% de los candidatos, por ejemplo, nada más para magistrados a la Suprema Corte, son los que ganaron. O sea, los que venían en los acordeones son los que ganaron. Y uno de los consejeros… Pero hay dispersión de votos. Podemos quedarnos aquí una hora platicando sobre esto, ¿no? Entonces… No, por eso le pregunto directo, si usted cómo… Por eso el INE… ¿A qué atribuye usted que los que ganaron son los que venían en los acordeones? No, es que no es así, porque si no todos hubieran votado igual. Todos hubieran votado igual. Entonces, fue una elección en donde pues, normalmente la mayoría de los que votaron pues llevaban una lista que habían elaborado previamente, porque eran muchísimos numeritos los que tenías que poner de acuerdo a las personas por las que ibas a votar. 6 consejeros del INE dijeron que es legal, que no hubo problema. Y ahora pasa al tribunal. Bueno, Carla Humphrey sí dijo que había problema, pero nada más que al final votó a favor de validar la elección. Puede haber opiniones distintas, Reina. Yo respeto mucho tu opinión. No, pero eso fue lo que pasó el domingo. Eso fue lo que pasó el domingo. No, a ver. Y también usted aquí atribuye que la mayoría de los que ganaron, Batis, Lenia, Esquivel, Hugo, nada más me refiero a los de la Corte, sean cercanos a Morena o al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si has visto las encuestas de partidos políticos pues es que resulta que el PAN y el PRI primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos. Se negaron.
decidieron llamar a no votar. Entonces, ese es un tema importante. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente. Entonces usted avala que hoy el movimiento de transformación hoy tiene al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y ahora a partir de septiembre va a tener al Poder Judicial. El pueblo de México decidió quiénes forman parte del Poder Judicial. Entonces, yo creo que podemos quedarnos aquí discutiendo 10, 20 horas y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Y ahorita usted decía, Presidenta, que ha estado escuchando a Hugo, que está ofreciendo pues justicia, y escuchaba que usted decía que él habló de que va a ir escuché también que lo dijo él, que va a ser algo así como una corte itinerante. ¿Usted está de acuerdo con Pues algo así? Es un planteamiento que él hace y lo van a tener que decidir entre los nuevos ministros y ministras. Me parece bien que la Corte deje de ser un ente allá en la estratosfera que no tiene comunicación con el pueblo. Me parece bien que las ministras y los ministros pues tengan acercamiento con la gente. ¿Usted cree que Hugo Aguilar, ya como magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resista o se niegue a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo? Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación. Pero hasta ahorita ningún presidente de México se ha resistido a hacer eso. AMLO lo confesó aquí, que cuando tenía un problema pues le hablaba y quería agilizar un caso, le llamó en varias ocasiones a Arturo Saldívar. Usted todavía le quedan 5 años, entonces vamos a ver cómo. ¿Pero usted cree que él se pueda resistir? Lo más importante, Reina, es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial. Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una Corte muy corrupta. No todos, pero muchos ministros muy corruptos, y jueces, y magistrados. Entonces, lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros, y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo, y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país. Que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial. Entonces, ¿habrá quien no esté de acuerdo? Pues por lo menos que le den el beneficio de la duda. Presidenta, y Hugo Aguilar está diciendo que no quieren la toga ahora. Esas cosas tan, no sé, que se va a vestir que es indígena y que se va a vestir cada día con un traje típico. ¿Qué tiene de malo eso? No está de malo, pero con la necesidad de justicia que hay en México, Presidenta, perderse en cómo me voy a vestir para estar ahí Pues enfrente. tú lo estás planteando, porque tú misma estás planteando el debate de si es la toga o es el traje típico. Pero si él nunca se vistió de traje típico, los 6 años que yo lo conocí con AMLO siempre traía guayabera. ¿Por qué antes no usó un traje típico? Bueno, vamos a dejarlo aquí, Reina, pero eso no es lo peor de Hugo, Presidenta. Vamos con Mujeres en la Historia.